Hola amigos de Radix, ¿qué tal? Pues bueno, estamos otra vez en esta sección desde la raíz. Estamos con invitado de lujo con Alex Rey, que Hola, bueno, hola Alex, ¿qué tal? buenas, aquí estamos. Eh, El, vaya, el caso de Alex es muy curioso porque así como en el cine está este concepto del One Man Army, que es este héroe que hace todo, creo que se puede decir que Alex Rey, como muchos otros animadores, es un One Man Army de la animación que literal hizo absolutamente de todo. En este caso nos va a hablar de su cortometraje Fonorama, donde hizo desde el diseño, la animación, las voces y pues vaya, para nosotros verlo fue un deleite y pues seguro para ahora todo lo que nos va a compartir va a ser todavía más. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí muy contento con cómo está terminando el año, porque se da además la circunstancia que esta semana Fonorama se ha llevado 3 premios en 2 festivales distintos, así que estoy súper contento. Y nada, ya pensando en próximos proyectos. Enhorabuena, Alex, muy bien merecido. Gracias. Y oye, bueno, precisamente de lo que estábamos hablando sobre esto de hacer un proyecto de animación por tu propia cuenta, tú solo, de, ¿cuál, o sea, siempre cuando se habla de animación se habla de los equipos, de las especializaciones de cada uno y demás, pero ¿cuáles son las razones que llevan a uno a decir, yo voy a hacer mi proyecto por mi propia cuenta en solitario? Bueno, a ver, cada uno tendrá sus razones, ¿no? En mi caso concreto es pues principalmente porque no me siento cómodo involucrando a gente en la creación de un corto si no puedo pagar, si no puedo proporcionarles algo a cambio, ¿no? Entonces, yo vengo de los cortos de imagen real, pero me encontraba con una serie de limitaciones que me impedían evolucionar y hacer trabajos mejores, ¿no? Entonces, al no tener presupuesto ni tener tampoco una red de personas técnicos especializados en estas cosas, pues digamos que me vi empujado a hacer mi primer corto de animación por pura necesidad, porque simplemente quería saber si era capaz de escribir un guión con personajes que interactuaran entre sí, con diálogos complejos, y quería saber si podría funcionar. Entonces, fui empujado por esas circunstancias, por mis carencias técnicas. Y bueno, lo que dices me parece obviamente muy importante y muy respetuoso también. Y, y te quería preguntar en este sentido, ¿en algún momento contemplas, no sé, tal vez decirle a algún conocido, algún amigo, y al mismo tiempo, ¿en qué momento es que decides yo lo tengo que hacer por mi propia cuenta? Bueno, pues también tiene mucho que ver con el día a día, ¿no? Entonces, yo me sentía más cómodo empezando a hacerlo yo solo para no tener que estar coordinando agendas con otras personas. También, digamos que como esto lo empecé como una prueba para mí mismo, el decir, bueno, a ver si puedo hacer un corto de animación. Pues claro, digamos que al tratarse de un experimento, me sentía más cómodo si lo hacía yo solo, a mi aire, administrando yo los tiempos y sacando el tiempo también de donde pudiera, porque bueno, el día a día me llevaba por otro lado. Esto no era mi profesión ni le dedicaba tanto tiempo. Yo soy ilustrador y bueno, pues tenía otras tareas que hacer, pero el tema de hacer el corto yo solo es por una cuestión de comodidad de administrar mis tiempos yo. Y bueno, dentro del proceso animado siempre, pues es muy común escuchar de que los distintos equipos van trabajando de manera simultánea, cada uno haciendo sus cosas para ir ganando tiempo. En este caso, ¿cuál fue más o menos el proceso que seguiste para el desarrollo de Fonorama? Bueno, Fonorama es el último corto que he hecho de, no sé, creo que ya son 6 o 7, contando algunas piezas más breves y tal. Entonces, el proceso que yo he seguido es el conjunto de experiencias que me han llevado a definir mi propio sistema de trabajo, ¿no? Es un sistema de trabajo que viene un poco de las experiencias que he tenido con otros profesionales, pero que no es un sistema al uso, ¿vale? Es un sistema que me funciona a mí, simplemente. Entonces, ¿el sistema cuál es?
Primero, pues yo siempre estoy atento a cosas que me pasan y que me parecen graciosas. Yo trabajo sobre todo el humor, ¿no? Entonces, estoy atento a cosas que me parecen graciosas o a gente que conozco, que le ocurren cosas, y me lo voy metiendo aquí en la coctelera y entonces un buen día pues surge la chispa y digo, ah, mira, esta es una idea por la que merece la pena invertir un tiempo. Y esto me pasó con Fonorama. Me ocurrió una cosa con una conversación telefónica con una operadora de telefonía y me pareció que de ahí podía sacar algo, ¿no? Entonces, al día siguiente, pues me puse a escribir el guión, simplemente, y bueno, ahí muchos te dirían que el guión hay que revisarlo una y otra vez para encontrarle los puntos débiles, cambiar cosas. Yo personalmente prefiero equivocarme y lanzarme directo a la piscina. Entonces, con la primera versión del guión, simplemente lo revisé para que no hubiera ninguna incongruencia y ya está. El segundo paso fue grabar todos esos diálogos, esas voces, las grabé yo aquí en mi casa, en mi estudio, y sobre esas voces ya puedo componer un timeline en mi programa de edición. Ese timeline ya me va a decir la duración y el ritmo del corto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues ya es dibujar todos mis personajes y animarlos. Pero el esqueleto siempre empieza con la pista, la banda sonora, digamos, con todos los diálogos ya grabados. Yo trabajo sobre eso. Hay otros profesionales de la animación que utilizan esa base como un boceto, digamos, y luego lo perfeccionarán con actores más profesionales, con un doblaje hecho en un estudio más preparado y tal. Yo, pues, yo tiro para adelante y trabajo ya con eso desde el principio y así es como se va a quedar. Y te tengo que preguntar, porque vaya, siempre cuando uno habla con gente o lee entrevistas, no sé, de Guillermo del Toro, de Jorge Gutiérrez, de Alberto Vázquez, siempre dicen una cosa muy importante es el orden. Aquí haciéndolo por tu propia cuenta, ¿tú ya eras muy ordenado o te tuviste que hacer ordenado a partir de estos procesos? No, 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 mira, todo, o sea, les doy la razón y yo no lo puedo cumplir. Soy muy desastre para todo eso y esa es una de las pegas de trabajar solo, ¿no? Que estoy tan volcado en el proceso creativo y en terminar el corto en sí, que por el camino pues me pierdo muchos detalles. A veces cuando ya lo he terminado descubro errores que me cuesta muchísimo trabajo remendar o disimular o incluso cambiar. Soy muy desordenado para eso y a veces he pagado las consecuencias porque, por ejemplo, con Fonorama, que es el último corto, eh, una primera versión que empecé a distribuir tenía pues casi un minuto más y yo, viéndolo en los festivales, me daba cuenta de que había una parte del corto que se me hacía un poco farragoso. Entonces lo revisé a mitad de proceso de distribución y pude solucionar eso con el montaje, pero me llevó bastante trabajo remendar eso, ¿sabes? Entonces, si hubiera tenido más gente conmigo, quizás me habrían dicho, oye, esto habría que revisarlo. Y bueno, me habría ahorrado pues un par de semanas de trabajo extra, ¿no? Pero sí, hay que ser ordenado y yo no lo soy. No te voy a enseñar mi escritorio porque está lleno de basura, pero eso es un poco de las cosas del artista también. Es parte del proceso creativo, de Sí. repente es complicado. Oye, ¿y más o menos cuánto fue el tiempo que te tardaste? Tú me estás diciendo de que grabaste al final, al producto final. Más o menos cuánto tardaste. Pues desde que empecé, desde que tuve la idea esa noche hasta que lo estrené en un cine, fueron 4 meses aproximadamente. Es un tiempo muy reducido para lo que es animación, pero porque mi animación es una animación muy limitada. Cualquiera que vea mis cortos verán que se parece más a los viejos cartoons de Oso Yogi o pues de Hanna-Barbera, ¿no? Se parece más a eso que a la animación de Alberto Vázquez, ¿no? Que eso ya es supremo, ¿no? Pero es la animación justa y necesaria para contar mi historia. Entonces, yo aprovecho también que no puedo hacer grandes alardes de animación
pero sí que creo que tengo un sentido del humor muy desarrollado y una capacidad de hilar unos diálogos que te mantengan tan atento que tú no veas que apenas se está moviendo eso, ¿no? Y al final, cuando pasan los primeros 30 segundos, ya solo estás pendiente de la historia, no de, ay, qué poco se mueve, este chaval no trabaja mucho, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, también otra cosa importante es tomando en cuenta las áreas de especialización, que no podemos dejar de pensar siempre que está, no sé, el artista storyboard, el diseñador, el animador, efectos visuales, o sea, es un mundo de todo el pipeline. En este caso, porque por más sencilla como le quieras llamar que sea la animación, pues lleva muchos procesos. ¿Tú cómo, pues vaya, cómo te disciplinas para decir, ahora tengo que hacer las voces sin ser actor? O ahora tengo nada más que hacer la animación, mucha o poca, pero es animación. O sea, tienes que ser de todo un poco. O sea, ¿cómo te educas? ¿Cómo te disciplinas para eso? ¿Cuál es ese proceso educativo que vas siguiendo, digamos? Bueno, pues el proceso es el de prueba y error. Yo los primeros cortos que hice de animación no me hacía ningún esquema de trabajo ni nada. Yo iba haciendo y, mira, he terminado un plano, pues voy a hacer otro, a ver. Y conforme he ido haciendo trabajos, pues me he disciplinado, pero muy poco. La verdad que, por ejemplo, pues como mucho me hago un esquema así de las cosas que tengo que hacer y las voy tachando. No hago un storyboard, por ejemplo, no me hago una animática previa porque dispongo de muy poco tiempo. Entonces, perdería el doble de tiempo en hacerlo y al final, como lo tengo yo aquí y no se lo tengo que explicar a nadie del equipo porque no hay equipo, pues bueno, yo lo tengo aquí y lo voy meditando durante el día y tal. Pero todo, como mucho, se limita a unos manchurrones aquí de, pues no olvidar tal frase o hacer un cartel de Nicolas Cage para el fondo, ¿qué tal? Cosas que a lo mejor se me han ocurrido en algún momento y me pongo el recordatorio. Pero no me hago la típica pared con los planos, ni el storyboard. No hago nada de eso porque no se lo tengo que explicar a nadie. Entonces no lo veo necesario. Y por ejemplo, también para la cuestión de guión, ¿leíste algún libro antes? ¿Tomaste cursos? No. Mira, yo estudié ilustración y bueno, ahí en esa época en la que, bueno, tienes de 20 años y tal, es cuando me empecé a interesar de verdad por el cine. Y ya lo veía como viéndole un poco las tripas a cómo se estaban haciendo las películas, ¿no? Mis compañeros se quedaban pues con la historia y todo eso, pero yo me fijaba más en temas técnicos y me interesaba mucho. Entonces me fui a estudiar realización a la Escuela de Cine de Vigo y allí aprendí un montón de cosas, la verdad. Pero sobre todo como más aprendí es viendo cine, viendo cine, viendo cine, ¿no? Y sí que tengo el famoso libro del guión, que no recuerdo su autor, pero es el que tiene todo el mundo. Lo tengo, pero soy un pésimo lector y es que no me lo he leído, tío. No me lo he leído. Y siempre quise saber si yo era capaz de escribir unos diálogos así tan buenos como los de Tarantino, ¿no? O hacer unos guiones tan interesantes, pero nunca me leí el libro. Dije, bueno, vamos a probar con lo que tengo de bagaje vital. Y así es como lo he hecho. Pero no me he leído nada. En lo referente al guión, no, ni he hecho cursos ni nada. Entonces, natural, totalmente, porque te salió muy bien, ¿eh? Gracias. Claro. Ten en cuenta que mi corto y todos los que hago, los personajes siempre están hablando coloquialmente, ¿no? Entonces, simplemente hay que ser observador en el día a día y captar esas cosas que lo hacen natural. Por ejemplo, siempre en mis personajes intento que tengan algún tic a la hora de hablar o alguna manía, aunque no sea el centro de atención de la historia, pero sí que te dé una idea de cómo es ese personaje en su vida normal, ¿no? Entonces son truquitos pues para que digas, mira, parece muy natural, ¿no? Y le funciona bastante bien. Y esos truquitos de nueva cuenta o algún detalle, quizá lo mismo, te lo discutes tú solo en tu cabeza, dices, esto puede funcionar, tal vez esto no,
o buscas a alguien, te vas de unas cañas y dices, oye, ¿cómo verías esto? Al menos consejo por la retroalimentación, que creo que siempre cuenta. Mira, la retroalimentación la dejo siempre para el final, que es una pena porque me ahorraría mucho trabajo, ¿no? Entonces, yo solo el corto, hasta que no lo he terminado, después de esos 4 o 5 meses, no se lo enseño a nadie, ni le he contado a nadie de qué va, ni nada. Prefiero que me den su opinión sobre el trabajo ya terminado. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo tiene su opinión de las cosas y si te pregunto a ti y te enseño el guión de Fonorama, habrá cosas que cambiarías, pero si se lo enseño a otra persona, pues cambiaría otras. Y al final yo me perdería en un juego absurdo de ver a quién va a contentar más mi guión, ¿no? Entonces yo prefiero, para bien o para mal, que sea 100% como yo lo haría. Y una vez hecho, sí que podemos discutir de algunas cosas que puedo corregir. Pero creo que, y la experiencia me lo ha enseñado, que cuando vas a un festival y ves un montón de cortos, yo prefiero que haya algo que sea más distinto, que, aunque sea peor, ¿no? Pero que sea 100% del autor. Porque si no hay mucha homogeneidad, ¿sabes? Si queremos cumplir con ciertos parámetros de corrección o de una temática determinada que esté de moda o de ser moralistas o demás, ¿no? Pues claro, al final queda todo muy, muy parejo. Y una proyección de cortos se convierte pues, en un bodrio, ¿no? Entonces, yo la retroalimentación la dejo para el final. Y sí que he cambiado algunas cosas, pero no demasiadas, no demasiadas. Prefiero equivocarme con lo que tengo. Y dentro de este mismo proceso que dices del guión, porque vaya, obviamente sin decir ningún tipo de spoiler porque sería muy injusto, pero tiene algunos temas, ya lo habíamos hablado en su momento, solo vamos a usar una palabra para, porque lo tenemos que decir, multiversos, vamos a decir multiversos. Yo creo que ya Sí, sí, sí. toda la gente sabe a qué nos referimos con esto. Eh, por ejemplo, eso lo metes nada más como dices de que, bueno, tal vez lo he visto en estos proyectos y a lo mejor ya lo tengo en el imaginario aquí, o dices, o fue casualidad, o sea, ¿cómo te mueves tú dentro de estos temas que se sienten tan, tal vez cultura popular, tan tuyos, tan humanos? ¿Cómo lo adaptas Bueno, todo? a ver, la ciencia ficción es el género que más me gusta del cine, ¿no? Abre todo tipo de posibilidades. La ciencia ficción, desde algo súper casero a algo súper espacial con explosiones, pues cabe todo, ¿no? Y a mí siempre me ha encantado desde que era un niño. Mi primera película fue E.T. y eso ya me dejó para siempre trastocado, ¿no? Eh, el uso de los multiversos, en el caso de Fonorama y en el anterior también, la increíble vacuna del Dr. Dickinson, lo empleé también como un recurso que me facilitaba una escapatoria en un momento determinado del guión en el que no sabía cómo avanzar. La conversación, por ejemplo, en Fonorama del protagonista con su interlocutor va evolucionando, 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 pero llega un punto que necesito romper con eso para pasar a otra fase, ¿no? Y entonces eso me lo facilitó. Pero claro, por supuesto que está súper de moda todo el tema del multiverso y claro, al final uno tiene una antena aquí en la cabeza y va captando todo tipo de cosas, desde un multiverso hasta cuando vas a comprar el pan y te hablan del Euribor, ¿sabes? Entonces lo mezclas todo ahí y al final sale. Pero porque soy un apasionado del género de ciencia ficción. Mucha gente me ha dicho que es curioso esto, que mi corto Fonorama, que les recuerda muchísimo a Ricky Morty, y es una serie que obviamente la conozco, pero todavía no he visto ni un solo episodio. No he encontrado el momento de ponerme a verla como merece, pero todo el mundo dice, es muy Ricky Morty. Joder, ¿cómo se nota que te gusta? Y yo, pues es que no lo he visto aún, tío, no lo he visto aún. Pero me honra la comparación. Es que a final de cuentas me imagino que todos vamos absorbiendo todo directa o indirectamente. Decías que obviamente que eres ilustrador y en este sentido podría pensarse que tal vez es tu área más fácil toda la parte del diseño de los personajes, de los escenarios, que por cierto, al menos en Fonorama, que es la que vimos en Radix, lo comentamos también que tenía unos diseños muy,
muy sutiles, muy metanarrativos, con muchos homenajes al cine, pero no sé si al mismo tiempo que esto sea tu área de especialidad pueda ser engañoso que digas, es a su vez donde me puedo lucir más y que es donde acabes tropezando, que a lo mejor te cueste más trabajo. ¿Cómo llevas esto? Bueno, pues yo, a ver, yo empecé los cortos de animación cuando empecé y dije, voy a probar a hacer un corto de animación. El primero era simplemente a lápiz, sin color ni nada, y además muy bocetado, sin perfeccionarlo demasiado. Y al principio me gustaba cómo quedaba, porque yo pensaba que ya que yo iba a jugar en la liga de la animación cutre, ¿no? Pues tenía que lucir muy cutre, que fuera muy cutre, porque al final se trataba de la historia, no del aspecto, ¿no? Entonces no lo disimulaba, trataba de potenciarlo con solo lápiz y que se viera mal hecho y tal. ¿Qué pasa? Que se hacía un poco engorroso este proceso porque tenía que escanear esos folios, tenía que recortarlo todo con el Photoshop y al final se hacía muy lento. Y entonces, pues me compré un iPad y eso, pues digamos que me liberó y entonces empecé a poder trabajar con muchísimo detalle todos los fondos y a recrearme y a meter detalles que a lo mejor solo va a ver un espectador, ¿no? Va a decir, ¿has visto el detalle ese? No, no lo he visto. Ah, bueno, pues ya con eso me doy por contento, ¿no? Con que lo vea uno, ya, perfecto. Pero digamos que me fui explayando, y eso, digamos que ahora estoy en medio de un proceso de decidir, pues, hacia dónde quiero ir, si quiero trabajarme mucho más eso o dejarlo así, porque yo lo que quiero es hacer historias divertidas y que enganchen, ¿sabes? Si me pierdo demasiado con lo estético, entonces voy a intentar competir en una liga en la que no puedo competir, ¿sabes? Pues, por ejemplo, antes lo hemos mencionado, Alberto Vázquez, sus trabajos son visualmente de lo mejor que he visto y que hay en España, en lo que es animación, por ese toque manual que tiene, ¿sabes? Y yo no quiero que se me compare en ese tipo de trabajos. Yo lo que trato es de hacer historias divertidas y originales y bueno, y que visualmente no resulten desagradables, simplemente. Entonces, pues por ahí me voy a quedar más o menos. Y en la parte animada, que creo que también puede ser el pie de Aquiles de muchos porque es la parte técnica y demás, siempre está este dilema si debes estudiar en alguna academia, si debes ser autodidacta. En tu caso, igual que con el guión, ¿cómo llevaste esto? Porque vaya, por más que quieras hacer una animación sencilla en cuestión de movimientos, lo que has comentado, pues, o sea, funciona y demás, que en muchos casos no se da. ¿Tú cómo lo llevaste? Bueno, pues esto de nuevo responde a las circunstancias. Yo, cuando empecé a interesarme por esto de animación, todo el mundo me decía, bueno, pues, ¿por qué no usas After Effects, que va muy bien, puedes hacer lo que quieras? Y yo, francamente, soy bastante burro para aprender un programa de estos. Y no tenía tampoco ni tiempo ni paciencia, porque, claro, el After Effects es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, además es que mi ordenador no iba bien con el After Effects. Entonces, yo tenía el Sony Vegas, que es un programa de edición de vídeo normal y corriente, y con eso me apañaba. Era suficiente, solo necesitaba poner una capa de una cabeza y una capa de una boca y una de unos ojos, ¿no? ¿Para qué más, no? Entonces empecé a trabajar así y así es como me he hecho yo mi sistema, que al final es un poco como una mesa de animación normal, es como poner acetatos uno encima de otro y bueno, ir intercambiándolos. Para eso no necesito el After Effects, necesito el Vegas me llega. Entonces, también eso ha moldeado mi manera de animar, ¿no? Es una animación muy simple, porque tampoco puedo hacer más con ese programa, pero así vuelco todos mis esfuerzos en que el guión sea mejor y los diálogos sean mejores y la historia pues te lleve a donde yo quiero. Como te decía, yo no puedo competir, hacer una gran animación yo solo. Yo solo tardaría 5 años en hacer un corto. Y los cortos que vemos de animación tradicional, que están chulísimos, pues claro, tienen un gran equipo de personas, tienen muchos años de producción, reciben subvenciones para poder pagar a esa gente y tal. Yo prefiero ir ágil, pero ir prácticamente en bolas, ¿sabes?
Y al final, pues así es como lo hago con el Sony Vegas. Pero lo que dices de todos modos creo que es muy motivante porque, vaya, se rompe este estigma de que pues tienen que ser siempre grandes equipos cuando sí que hay muchas opciones. O sea, en algún momento alguien te dijo, oye, eso que planeas hacer es virtualmente imposible o no vale la pena. No, porque yo he empezado desde el absoluto anonimato haciendo esto. Entonces, digamos que, a ver, en todo esto, el No Todo Film Fest, que es un festival muy importante aquí en España, para mí ha sido vital, ¿no? Porque una vez al año era como una llamada a todos los realizadores de España más amateurs, ¿no? Entre los que estaba yo, a crear algo para ellos, por la limitación que ponen de 3 minutos y medio, ¿no? Entonces, eso me servía a mí como de campo de pruebas, sin tener que asumir ningún riesgo. Nadie me dijo, ala, esto es muy cutre, ¿por qué lo haces así? No, no. Yo simplemente empecé con el primero, que se llama Metáfora, y lo hice así, con el Vegas. Además, era una animación muy parecida a South Park. South Park siempre me ha apasionado porque con muy poquito, fijaos hasta dónde han llegado. Ya tienen ya 29 temporadas. Pero cuando empezaron, seguramente alguien diría, es que esto no va a resultar, ¿no? Ya estábamos en los años casi los 2000, ya había animación muy currada y el 3D y todo. Sin embargo, ellos tiraron por la animación más básica de stop motion. Eso estaba hecho en stop motion, con recortables de cartulina. Entonces, siempre ha sido para mí muy inspiradores los creadores de South Park, porque con eso han seguido y han seguido y han trascendido a 2 décadas. Con lo cual yo probé y poco a poco pues me he ido dando a conocer. En el Festival de No Todo Film he recibido varios premios en varias ediciones y eso me ha servido para reafirmarme de que sí, así se puede. Nadie... Lo que sí que ocurre es que cuando hablo con colegas en algún festival se sorprenden bastante de que lo haya hecho con el Sony Vegas. Y dicen, pero ¿cómo lo has hecho con el Vegas? Y yo, pues es que va muy bien el programa. Fíjate, puedo montar 90 capas y mi ordenador no explota, ¿sabes? Así que sí, bien, muy bien. Y es que eso que dices que no explote, sí, sí que es importante. Es una broma, pero es importante. Y sobre las voces, porque el guión podrá estar muy bien, pero también si el trabajo de voz no funciona, pues se puede venir todo abajo. Lo mismo, tú no eres artista de voz, pero sí que eres artista de voz aquí. Entonces, ¿cómo te paras frente al espejo y empiezas o te grabas? ¿Cómo lo haces? Pues esto, claro, a ver, yo al final siempre he sido el payaso, ¿no? En la familia, ¿no? Desde pequeñito, cuando veía los programas de los humoristas en Navidad, de martes y 13, por ejemplo, pues yo me gustaba imitar también. Entonces, llevo, fíjate, un montón de años practicando lo de las imitaciones y demás. Perdón. Entonces, el tema de las voces, siempre me he fijado, ¿no? En la South Park, por ejemplo, cuando empecé a ver la serie de joven y yo imitaba a los personajes y tal, en Los Simpson también, era como una fijación por el tema de las voces, ¿no? Entonces, pues tengo ya mucha práctica, puedo modularla de muchas formas y no solo modularla, sino darle un carácter a cada personaje a través de la voz. Por ejemplo, más inseguro o más agresivo o más pícaro, más sabiondo, no sé. Entonces, en eso llevo años practicando. Pero bueno, a la hora de hacerlo para lo que es el corto, pues tampoco tengo un equipo sofisticado. O sea, tengo una grabadora aquí, esta grabadora que muchos conocerán, muy básica. Me la pongo así, me pongo el portátil delante y empiezo a soltar todas las frases y así. Y muchas veces tengo que parar porque me da la risa, la verdad. Eh, claro, cuando sé que es una parte que tiene que ser graciosa, necesito hacerlo de forma seria y a veces no lo consigo y tengo que hacer varias tomas, pero bueno, al final lo consigo mordiéndome la lengua. Y obviamente también eres director. Entonces, al momento, ya que estás evaluando todo tu trabajo, por ejemplo, dices, no me gustó aquí cómo quedó este audio, otra vez Alex, vas.
O a lo mejor aquí podemos, ¿qué tan exigente eres contigo mismo en ese sentido? Pues muchos te dirán que soy demasiado poco exigente, ¿sabes? Que prefiero, no sé si lo dijo esto, creo que Alberto Vázquez lo dijo hace unos días en Animal Koi, creo que lo dijo, que es mejor hacerlo que hacerlo bien, regular o mal. Hay que hacerlo, ¿sabes? Entonces, cuando yo me embarco en la creación de uno de estos cortos, donde tengo que hacerlo yo todo, absolutamente, hay un momento del proceso que estoy agotado mentalmente y que desearía mandarlo a la mierda y hacer otra cosa, ¿no? Se me hace un poco pesado al final. Entonces prefiero pasar siempre al siguiente paso y al siguiente y al siguiente, siguiente, dejando errores ahí atrás y bueno, ya veré, ya veré. Entonces no me exijo demasiado en ese sentido. Pero sí que es verdad que con cada corto me anticipo y procuro hacerlo mejor para no dejar tantos fallos, ¿sabes? Entonces, exigente conmigo mismo, 50-50. 50-50. Y además de la ilustración, que me imagino que es una de las cuestiones que más disfrutas, lo del diseño aquí, ¿hay algún rol que digas, "Ay, esto no lo conocía bien y lo estoy disfrutando demasiado? A lo mejor si algún día acabo en una producción bien o demás, me gustaría ser director, me gustaría ser animador o actor de voz". Pues precisamente creo que lo de las voces es lo que cada vez disfruto más, la interpretación. Más que las voces, la interpretación, ¿sabes? Que me perdonen todos los actores, yo no soy actor, pero cuando estudié realización, sí que nuestro profesor nos dijo que para ser director también había que ser un poco actor. Porque al final, cuando tú le pides a tus actores lo que quieres, necesitas hablar su mismo lenguaje y necesitas saber qué es lo que le tienes que exigir a ese actor. Entonces, un director siempre tiene que tener ahí dentro un actor de alguna forma. Y en el tema de la animación es lo mismo, porque al final alguien le va a poner voz a ese personaje animado, ¿no? Entonces, el director tiene que ser capaz de interpretar todos esos códigos de los actores, tiene que saber cómo funciona eso. Yo lo he descubierto pues de forma, digamos, autónoma, ¿no? Yo soy el actor de todos mis cortos y soy muchos actores a la vez. Y es algo pues que cada vez disfruto más y que estoy pensando más cómo profundizar en eso para tener más variedad de registros y poder ampliar más un poco el universo este que estoy creando yo. Y luego, pues dirigir sí que siempre me ha gustado. Yo fui a estudiar realización por eso, porque yo siempre me vi capaz de tener una visión clara y llevar a la gente hacia esa visión, saber qué es lo que puedo y lo que tengo que pedir a cada uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estaría preparado para dirigir, que lo he hecho alguna vez, para dirigir a un equipo de personas, pero claro, lo que llevo es unos años dirigiéndome a mí mismo. Entonces, pues bien, muy cómodo. En animación no se habla tanto, pero por ejemplo en escritura sí, de que por ejemplo me parece que Stephen King dice que recomienda escribir 1 o 2 folios al día. Tú, por ejemplo, ¿cuánto no sé, te exiges, por decirlo de cierta manera, trabajar cierta cantidad de horas al día, terminar ciertos procesos? ¿Cómo acomodas tu tiempo en ese sentido? Bueno, pues mira, acabo de ser padre por segunda vez. Entonces eso ya se ha convertido en Indiana Jones en busca del tiempo perdido, ¿no? Es una gincana, cada día es una gincana de encontrar huecos y, pues no es fácil, la verdad. Lo único bueno es que yo, pues como no le debo nada a nadie, ni a un productor, ni tengo una subvención que tengo que justificar, ni nada, pues no tengo prisa, ¿no? Por terminar. Entonces, no tengo un calendario. Pero lo que sí que procuro es que haya fases que se hagan lo más breves posible. Por ejemplo, perdón, una de las partes más engorrosas de cómo trabajo yo es cuando tengo que animar las cabezas de los personajes cuando hablan. Eso, digamos que lo hago todo de una sola vez. Hago todas las cabezas de todos los personajes hablando. Y se me hace muy largo, porque, claro, son muchas bocas, son diálogos muy largos. Si hay algo que tienen mis cortos, son diálogos, todo el rato hablando, bla, 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 bla. Entonces, es como el gran troncho de mis cortos.
¿no? El trabajo más duro. Entonces, eso procuro terminarlo lo antes posible, porque luego ya empiezo a disfrutar de ver cómo ya encajan todas las piezas y ya empiezo a ver planos terminados, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo lo de las bocas, las cabezas y eso, pues procuro que eso no me lleve más de un mes. Así que me digo, para el mes que viene esto tiene que estar fuera, porque si no yo me canso muy rápido y ya no voy a tener el mismo entusiasmo por esto. Necesito acabarlo en un mes y así lo hago. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda, digamos, pues está esa parte también artística, tan vaya que tanto se habla, ¿no? De que tienes que llegar a ese punto límite, como lo estás comentando, porque si no puedes ir corrigiendo y trabajando este detalle y demás, tomando en cuenta que estás tú solo y que como dices, que puedes tomarte un año entero, 10 años si quisieras, ¿cómo agarras y dices, ya hasta aquí? Bueno, siempre queda la duda de, ¿debería darle una vuelta más a esto? Yo lo que hago es que trato de llegar al punto de tener lo que yo escribí en el guión que esté 100% hecho en la pantalla, ¿vale? Por así decirlo. Entonces ahí lo visiono un par de veces en otro espacio, en mi salón. Me lo pongo en la tele bien grande y lo visiono un par de veces. Ahí puedo descubrir algunas cosas más técnicas, ¿no? De, aquí este silencio debería acortarlo un poco. O esta frase se repite, no aporta nada, la quitamos. Pero sustancialmente no cambio el trabajo, ¿no? Eh, y entonces ahí es cuando empieza el proceso de preguntarle a 5 o 6 personas que tengo, claves, y que me den su opinión. Pero yo ya estoy con la impaciencia de sacarlo al mundo. Entonces me dicen, Alex, tío, esto tienes que cambiarlo, porque aquí la has cagado, pero mucho. O, ¿por qué no le añades esto y así lo vas a mejorar un montón? Y yo les digo, hostia, es una buena idea, pero ¿sabes qué? Estoy harto, tío. O sea, quiero hacer otra cosa. Entonces, pues, si es algo que puedo hacer fácilmente, lo cambio. Si no, a correr, ya lo lanzo y me tiro a la piscina con otro. Porque soy bastante impaciente para eso. No soy capaz de tenerlo terminado y tenerlo un mes entero ahí macerando y cambiando cosas. No puedo, no puedo. Y bueno, también te tengo que preguntar porque mucha gente tiene esa duda cuando va a hacer un corto por sí solo. No me refiero a estudiantes, que obviamente son otros procesos, sí, sino a gente ya más experimentada, gente profesional. Eh, la distribución es haciéndolo por tu propio lado, me imagino también es más complicado o digamos que es lo mismo que los que traen apoyo de equipos detrás. ¿Cómo llevas eso? Mira, eso yo sí que es lo único que yo no hago. Porque al principio sí que lo hacía, pero requiere una constancia de estar todos los días viendo los festivales, viendo qué piden, qué archivos piden. De repente te escribe un festival que te falta no sé qué cosa. Y yo siempre he aconsejado que zapatero tus zapatos. Entonces, yo prefiero volcar todas mis energías en generar mis trabajos y desde hace unos años descubrí a una persona, una distribuidora en Madrid, que es la que me lleva siempre todos mis trabajos y estoy súper satisfecho. Entonces, a todo el mundo se lo digo. Le digo, merece la pena que inviertas un poco solo en eso, en la distribución, porque esa persona que lo distribuye tiene una gran experiencia y va a optimizar tu trabajo, porque sabe a dónde hay que enviarlo. No lo va a enviar a cualquier lado, tú no conoces todos los festivales, tú estás a lo tuyo, pero esa persona sí conoce los festivales. Entonces, merece la pena ahí invertir más o menos lo que cada uno pueda, pero que lo haga otra persona. A ver, si no te queda más remedio, pues bien, para empezar está bien, porque hay plataformas que lo facilitan mucho, ¿no? Como Fest Home, por ejemplo. Pero yo aconsejaría invertir un poquito de dinero en la distribución. Porque además pasa una cosa, que es que vas a estar tranquilamente en tu casa un día y te va a llegar un correo diciéndote, estás en tal festival y te va a hacer una ilusión tremenda. Es como abrir un regalo de Navidad, ¿sabes? Y tú no sabías que lo habían enviado allí. Entonces, es muy satisfactorio eso.
Y estos procesos de los que tú me hablas los has adaptado para cortometrajes, pero dirías que es factible, tomando en cuenta tu experiencia, claro, seguir esta misma línea para hacer una serie o para hacer una película, o crees que ya sería muchísimo más complicado? Yo personalmente creo que sí, porque que sí que se puede, sí que se puede. Lo único que hace falta es más tiempo. Entonces, mi proceso de trabajo, el que he descubierto yo poquito a poco aquí en mi casa y que me vale a mí, ¿vale? Es un proceso que es muy económico de hacer, muy barato. Con un equipo reducido de 2 o 3 personas que conocieran mi método, que es muy sencillo de aprender, sí que se podría afrontar la producción de una serie, porque al fin y al cabo hay series de animación, pues que por ejemplo esta última Pobre Diablo de HBO, que es una serie que todos tenemos muchas ganas de ver, a ver qué sale de ahí, pues me imagino que no han tardado menos de un año, te diría que más de un año y bastante en producirla, y lo han hecho con un equipo de mucha gente, ¿no? ¿Qué pasa? Que es una animación muy currada, pero yo creo que con la forma que tengo yo de trabajar y 2, 3 personas, como mucho 4, se puede afrontar crear una serie, porque además, como siempre digo, es que lo importante son los guiones, ¿vale? Por mucho que tú hagas una animación muy fluida o muy barroca, si el guión es pobre o es lo mismo de siempre que ya hemos visto, pues no me interesa, no me interesa. Pero si tienes un buen guión, pues es que el ejemplo de South Park es perfecto para esto. Ahí está South Park. Han adaptado su método de trabajo, en lugar de hacer un stop motion real, pues lo hacen en 3D realmente. Han escaneado todos sus modelos y lo generan en un ordenador con un programa de 3D. Perfecto, vale. Pero sigue siendo muy sencillo. No requiere de muchísima producción. De hecho, creo que son 60 personas metidas en una nave industrial que son, contando todos, de producción hasta sonido, hasta todo, ¿no? Y son capaces de generar un episodio por semana. Un episodio por semana. Porque la animación es muy simple. Entonces yo creo que sí, que es válido, es válido. Solo que quizá las estructuras más altas de producción pues estarían muy sorprendidos de ver cómo se hace y desconfiarían con razón, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a un modelo de producción. Pero yo estoy convencido de que se puede y así voy a luchar por que ellos lo vean. Seguiremos pendiente en eso. Eh, Casi para terminar, y para la gente que precisamente está dudando, quiero hacer algo, pero no tengo equipos y demás, para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto que dijeras, que tienes a alguien y le dices, fíjate en esto, ¿cuál es el mayor reto que has enfrentado? Pues el mayor reto yo creo que ha sido lograr llegar a ciertos festivales. Ese es el mayor reto, porque hay muchísima, no voy a decir competencia porque esto no es una carrera, pero hay muchísimos trabajos, muchísima gente creando y trabajos increíbles, brutales. Entonces, claro, los que hacemos cortos necesitamos que los festivales nos seleccionen para pensar que, oye, estamos en el buen camino, sigamos haciendo, sigamos aprendiendo, ¿no? Entonces, claro, si no te seleccionan puede ser bueno, desmotivador, ¿no? Muy desmotivador. Necesitas llegar a los festivales para retroalimentarte de esa ilusión y de seguir creando. Entonces, para mí el mayor reto es llegar a esos festivales, porque ¿qué pueden recibir? Entre 500 y 1000 cortos cada festival. Entonces, lograr colar tu trabajo ahí es súper complicado. Y hasta que consigas hacerlo, a lo mejor hay trabajos que haces que no llegan, nunca van a llegar. Con lo cual, tienes que tener una gran fe en ti mismo para seguir, seguir, seguir. Y al final caerá, ¿no? Pero yo creo que el reto es ese. Compartir una tarde de proyección de cortos en un cine con otros colegas, ese es un premio, ¿no? Y cuesta. Y por el otro lado, la mayor ventaja de hacer todo tú solo. Bueno, hombre, la mayor ventaja es no discutes con nadie, no hay disgustos de ese tipo y encima, pues bueno, luego si consigues algo, pues joder, toda la gloria es para ti.
¿sabes? Yo, fíjate, hace unos años descubrí cuando en la entrega de los Oscars decían, y la mejor película es para, yo qué sé, ET, ¿no? Y de repente no subía Spielberg al escenario. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese señor que ha subido a recoger? Claro, es el productor. El productor es el que se lleva al final esa gloria, ¿no? Entonces, cuando lo haces todo tú, pues los aciertos también son todos para ti y está muy bien. Y aparte, no tienes que conjugar ninguna agenda de nadie, ni, oye, mañana no puedo, ¿podemos dejarlo para el martes? Vale, el martes. No, no, no. Lo haces cuando tú quieres y cuando puedes. Incluso si te da el parraque y te levantas a las 4 de la mañana y dices, venga, voy a ponerme y lo hago, pues ya está, no tienes que coordinar nada. Es como viajar ligero de equipaje. Y ahora sí, para terminar, ¿cuál es el consejo que a ti te habría gustado recibir cuando empezabas a hacer animación propia y que ahora le quieres dar a los que van a hacerlo? Pues, no sé, quizás eh, persevera. Yo creo que el mejor consejo es ese, porque el primer corto lo haces con toda tu ilusión y una vez que has terminado y lo ves y dices, anda, he hecho un corto, he sido capaz, oh, miradlo, miradlo. Pero claro, no está a la altura, tienes que aprender todavía. Estás muy verde, tío. Entonces, ahí es un punto en el que puedes decidir dejarlo para siempre o seguir y seguir y seguir. Entonces, el consejo que yo daría es, aunque tu primer trabajo sea una basura, da igual, es la primera piedra. Sin esa piedra no vas a llegar a más arriba, ¿no? Entonces hay que perseverar, aunque te cueste años. Bueno, Alex, pues te agradezco muchísimo que compartieras tu experiencia. Esta experiencia, a mí te lo he dicho y Panorama, que es el que hoy tuve la oportunidad de verme, me encantó, lo disfruté muchísimo. Y pues Gracias. bueno, es una invitación a que toda la gente que pues que no tiene equipos por la razón que sea, o sea, que esto no atente contra su creatividad, que es posible hacer. Es posible, es posible. Y si no, hay muchísimos ejemplos. Y más ahora, fíjate todos los medios que hay ahora para que uno pueda hacer lo que quiera en casa.